por qué la Tierra se congela cada 100.000 años. Un patrón oculto que gobierna nuestro mundo desde mucho antes de que existiera la humanidad. Un ciclo tan antiguo como preciso, tan misterioso como inevitable. Imagina despertar mañana y descubrir que tu ciudad está sepultada bajo 3 kilómetros de hielo sólido, que los océanos han retrocedido 120 metros, que puedes caminar desde Francia hasta Inglaterra sin mojarte los pies, que mamuts lanudos pastan donde hoy se levantan rascacielos. Esto no es ciencia ficción, es el pasado de nuestro planeta, y podría ser su futuro. Durante los últimos 2.600.000 años, la Tierra ha experimentado más de 25 eras glaciales completas. Cada una ha transformado continentes enteros en desiertos de hielo, y entre ellas breves períodos cálidos, oasis de vida como el que disfrutamos ahora. Pero aquí está el misterio que mantiene despiertos a los científicos. Estas glaciaciones no ocurren al azar. Siguen un patrón matemático casi perfecto. Un reloj cósmico invisible que marca el ritmo del hielo y el calor con una precisión que desafía la coincidencia. Cada 100.000 años, como un metrónomo planetario, la Tierra se sumerge en el frío extremo. Los glaciares avanzan desde los polos como ejércitos imparables, devorando bosques, cubriendo montañas, rediseñando continentes. Luego, casi tan repentinamente como comenzaron, retroceden. Las temperaturas se disparan, el hielo se derrite en explosiones catastróficas de agua y la vida reconquista los territorios perdidos. ¿Pero por qué? ¿Qué fuerza invisible controla este ciclo? ¿Por qué justamente 100.000 años y no 50.000 o 200.000? ¿Y dónde estamos ahora en este reloj glacial? Las respuestas se encuentran en los lugares más extremos del planeta, enterradas bajo kilómetros de hielo antártico, preservadas en núcleos congelados que contienen aire de hace 800.000 años, escritas en el lenguaje de las órbitas planetarias y en ecuaciones que conectan movimientos astronómicos con catástrofes climáticas terrestres. Este es un viaje hacia el corazón del sistema climático terrestre, hacia los descubrimientos que revolucionaron nuestra comprensión del planeta, hacia los archivos congelados que guardan secretos de eras pasadas, y hacia la pregunta más inquietante de todas: si estamos viviendo en un período cálido temporal entre glaciaciones, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que el hielo regrese? Si te fascina descubrir los secretos que nuestro planeta guarda en su historia climática, este es el lugar perfecto para ti. En Dato Terra exploramos los misterios más profundos de la Tierra, desde sus ciclos antiguos hasta los fenómenos que moldean nuestro presente. Únete a esta comunidad de curiosos del conocimiento. Prepárate para descubrir por qué nuestro hogar azul late al ritmo del hielo, por qué las estrellas controlan los glaciares y por qué entender el pasado congelado de la Tierra es la clave para comprender su futuro. A mediados del siglo XIX, Europa estaba convencida de una verdad incuestionable. El clima de la Tierra había permanecido esencialmente estable durante toda su historia. Las montañas, los valles, los océanos, todo parecía eterno e inmutable. Pero en los Alpes suizos, un naturalista llamado Louis Agassiz estaba a punto de destrozar esa certeza con una observación que parecía imposible. Agassiz había pasado años estudiando los glaciares alpinos, esos ríos congelados que descienden lentamente por las montañas. Conocía cada grieta, cada formación de hielo, cada marca que dejaban en la roca. Y fue precisamente esa familiaridad la que le permitió reconocer algo extraordinario. Las mismas marcas, los mismos patrones de erosión,
existían en valles donde ya no había hielo, a cientos de kilómetros de los glaciares actuales. Rocas gigantescas, llamadas bloques erráticos, descansaban en medio de llanuras donde no tenían razón de estar. Eran de un tipo de piedra completamente diferente al suelo circundante, como si alguien o algo las hubiera transportado desde montañas lejanas y las hubiera depositado allí. La explicación tradicional era el diluvio bíblico. El agua habría arrastrado esas rocas. Pero Agassiz sabía que el agua no podía explicar las estriaciones perfectamente paralelas grabadas en el lecho rocoso, marcas que solo el hielo en movimiento podía crear. En 1840, Agassiz presentó una teoría revolucionaria que escandalizó al mundo científico. En el pasado, glaciares masivos habían cubierto gran parte de Europa. El hielo se había extendido desde Escandinavia hasta el centro de Alemania, desde los Alpes hasta las llanuras francesas. La Tierra, propuso, había experimentado una era de hielo, un período en que el clima había sido radicalmente diferente al actual. La comunidad científica lo ridiculizó. La idea parecía absurda, antinatural. ¿Cómo podría el clima cambiar tan drásticamente? ¿Qué fuerza podría congelar continentes enteros? Pero Agassiz no estaba solo. Otros naturalistas comenzaron a encontrar las mismas evidencias en sus propias regiones. En Escocia, en Canadá, en el norte de Estados Unidos, las huellas del hielo antiguo estaban por todas partes, esperando ser reconocidas. Las pruebas se acumulaban con cada nueva expedición. Valles en forma de U, esculpidos por el peso y movimiento de glaciares de kilómetros de espesor. Depósitos de sedimentos mezclados, llamados til glacial, con fragmentos de roca de docenas de ubicaciones diferentes, imposibles de explicar por procesos fluviales. Morrenas, esas crestas de escombros que los glaciares empujan frente a ellos como topadoras naturales, marcando exactamente hasta dónde llegó el hielo. Para finales del siglo XIX, la evidencia era innegable. La Tierra había experimentado no una, sino múltiples eras glaciales. Los geólogos comenzaron a identificar capas de sedimentos glaciales separadas por capas de suelo fértil y fósiles de plantas de clima cálido. El planeta no solo se había congelado una vez, se había congelado repetidamente, con períodos cálidos intermedios. El clima terrestre no era estable, era un péndulo que oscilaba entre extremos de hielo y calor. Pero el descubrimiento planteaba un misterio aún más profundo. ¿Qué causaba estas transformaciones? ¿Por qué la Tierra entraba y salía de edades de hielo? ¿Había un patrón? ¿Una frecuencia? Los científicos del siglo XIX no tenían respuestas. No podían imaginar que la solución estaba literalmente en las estrellas, en movimientos orbitales imperceptibles que tardan decenas de miles de años en completarse. Lo que Agassiz había descubierto no era simplemente un dato curioso sobre el pasado. Era la puerta de entrada a una verdad fundamental sobre nuestro planeta. La Tierra tiene memoria. Cada roca estriada, cada bloque errático, cada valle glacial es un registro preservado de climas pasados. Y esos registros cuentan una historia de cambios cíclicos que continúan hasta hoy. Entre los millones de años que abarca la historia climática terrestre, existe un momento congelado en el tiempo que podemos reconstruir con asombroso detalle. Hace 20.000 años, el último máximo glacial, el punto exacto en que los glaciares alcanzaron su mayor extensión sobre la superficie del planeta. Un mundo tan diferente al nuestro que resulta casi alienígena. Si pudieras viajar en el tiempo a ese momento y aterrizar donde hoy está Nueva York, no encontrarías rascacielos ni calles,
te encontrarías bajo más de 1000 metros de hielo compacto. Un muro blanco interminable extendiéndose en todas direcciones. Chicago, Boston, Montreal, Toronto, todas sepultadas bajo glaciares que se extendían desde el Ártico hasta donde hoy está el sur de Illinois. Esta masa de hielo, conocida como el manto de hielo Laurentide, cubría prácticamente toda Canadá y el norte de Estados Unidos. En Europa, la situación era idéntica. El manto de hielo feno-escandiano convertía a Escandinavia, Finlandia y gran parte del norte de Alemania y Polonia en un paisaje ártico impenetrable. Londres estaba bajo el hielo. Estocolmo no existía como concepto, solo como hielo de 2 kilómetros de profundidad. Los Alpes tenían glaciares que descendían hasta las llanuras, creando lenguas de hielo que se extendían por cientos de kilómetros. Pero la transformación no se limitaba a las zonas cubiertas de hielo. El nivel del mar había descendido 120 metros. 120 metros. Para ponerlo en perspectiva, eso es equivalente a un edificio de 40 pisos. Toda esa agua estaba atrapada en forma de hielo sobre los continentes, y cuando el agua desaparece de los océanos, la geografía cambia radicalmente. Puentes de tierra conectaban continentes que hoy están separados. Podías caminar desde Francia hasta Inglaterra, a través de lo que ahora es el Canal de la Mancha, entonces una vasta llanura seca con ríos serpenteantes. Beringia, el puente terrestre entre Siberia y Alaska, era una extensión de estepa de 1.600 kilómetros de ancho, por donde migraban mamuts, bisontes lanudos y los primeros humanos que poblarían América. Australia y Nueva Guinea formaban un solo continente llamado Sahul. Indonesia era una extensión masiva de tierra, conectando islas que hoy están separadas por mares profundos. El Caribe tenía costas completamente diferentes, con islas mucho más grandes y canales entre ellas reducidos a estrechos ríos. Las temperaturas globales promedio eran entre 5 y 6 grados centígrados más frías que hoy. Puede no sonar dramático, pero en términos climáticos es catastrófico. Las zonas que hoy son templadas eran tundra helada. Los bosques habían retrocedido hacia el Ecuador, refugiándose en bolsas aisladas. Vastas extensiones de Europa, Asia y América del Norte eran estepas frías, pradera tundra, donde pastaban manadas de megafauna adaptada al frío extremo. Los mamuts lanudos dominaban estos paisajes. Criaturas de 4 metros de altura, cubiertas con un pelaje denso, de hasta 1 metro de longitud, adaptadas perfectamente al frío glacial, con orejas pequeñas, para minimizar la pérdida de calor, y una capa de grasa subcutánea de 9 centímetros de espesor. Compartían el territorio con rinocerontes lanudos, leones cavernarios de tamaño superior a los leones africanos actuales, y el tigre dientes de sable. El clima era no solo más frío, sino también más seco. Los glaciares masivos generaban sistemas de alta presión atmosférica que bloqueaban las tormentas. Grandes áreas del planeta se convirtieron en desiertos fríos, con precipitaciones anuales reducidas a una fracción de las actuales. El Sahara, paradójicamente, tenía zonas más húmedas que hoy en ciertos periodos, mientras que regiones tropicales actuales eran mucho más áridas. Los vientos eran feroces. Sin la moderación de océanos extensos y con gradientes de temperatura extremos entre el hielo y las zonas libres de glaciares, las tormentas alcanzaban intensidades que hoy consideraríamos catastróficas. Polvo glacial, roca molida finamente por el movimiento del hielo, era levantado por estos vientos y transportado miles de kilómetros, depositándose en capas que aún hoy podemos identificar en el registro geológico. Y en medio de este mundo congelado, los humanos sobrevivían,
Pequeños grupos de Homo sapiens, equipados solo con herramientas de piedra, pieles de animales y fuego, navegaban estos paisajes imposibles. Cazaban mamuts, construían refugios contra el frío letal y de alguna manera transmitían conocimiento suficiente para que sus descendientes continuaran la especie. Este era el mundo hace apenas 20.000 años. Un parpadeo en tiempo geológico. Un mundo que demuestra cuán radicalmente puede cambiar el clima terrestre sin intervención humana, simplemente siguiendo el compás invisible de ciclos astronómicos que apenas comenzábamos a comprender. Mientras los geólogos del siglo XIX mapeaban las evidencias de eras glaciales pasadas, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Qué mecanismo celeste podía forzar a la Tierra a entrar y salir de edades de hielo con regularidad? La respuesta llegaría de un lugar inesperado, no de un glaciólogo ni de un climatólogo, sino de un matemático y astrónomo serbio cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la ciencia del clima. Milutin Milanković nació en 1879 en el Imperio Austrohúngaro. Ingeniero civil de profesión, su verdadera pasión era la mecánica celeste, el estudio matemático de cómo los cuerpos en el espacio se mueven e interactúan. En 1912 comenzó un proyecto ambicioso que consumiría las siguientes 3 décadas de su vida. Calcular cómo las variaciones en la órbita terrestre afectaban la cantidad de radiación solar que llegaba a diferentes latitudes del planeta. Lo que Milanković descubrió cambiaría para siempre nuestra comprensión del clima terrestre. La órbita de la Tierra alrededor del Sol no es fija ni perfecta. Es dinámica, cambia constantemente debido a las influencias gravitacionales de otros planetas, especialmente Júpiter y Saturno. Y estos cambios orbitales ocurren en 3 ciclos distintos, cada uno con su propio período y efecto sobre el clima. El primero es la excentricidad. La órbita terrestre no es un círculo perfecto, sino una elipse. Pero esa elipse cambia de forma con el tiempo, volviéndose más circular y luego más elongada en un ciclo que dura aproximadamente 100.000 años. Cuando la órbita es más circular, la distancia entre la Tierra y el Sol varía poco durante el año. Cuando es más elíptica, las diferencias son pronunciadas. En el punto más cercano al Sol, llamado perihelio, la Tierra recibe significativamente más radiación que en el punto más lejano, el afelio. El segundo ciclo es la oblicuidad o inclinación axial. El eje de rotación terrestre no es perpendicular a su órbita, sino que está inclinado. Actualmente esa inclinación es de 23,5 grados, pero no permanece constante. Oscila entre 22,1 y 24,5 grados en un ciclo de 41.000 años. Puede parecer un cambio minúsculo, pero sus efectos son dramáticos. Una mayor inclinación significa veranos más calurosos e inviernos más fríos en las latitudes altas, estaciones más extremas. Una menor inclinación produce el efecto contrario. Estaciones más suaves, inviernos menos fríos, pero crucialmente, veranos menos cálidos. El tercer ciclo es la precesión axial. La Tierra gira como un trompo tambaleándose. Su eje de rotación no apunta siempre en la misma dirección del espacio, sino que traza un círculo completo cada 26.000 años aproximadamente. Esto significa que la orientación de las estaciones respecto a la órbita cambia. Hoy, el hemisferio norte tiene verano cuando la Tierra está más lejos del Sol. Dentro de 13.000 años, el hemisferio norte tendrá verano cuando esté más cerca del Sol, haciendo los veranos más cálidos y los inviernos más fríos. Milanković pasó años realizando cálculos increíblemente complejos a mano
sin computadoras, determinando exactamente cuánta radiación solar, llamada insolación, llegaba a cada latitud de la Tierra en diferentes momentos del pasado y futuro. Sus ecuaciones consideraban las interacciones entre los 3 ciclos orbitales simultáneamente. Construyó tablas detalladas que cubrían 600.000 años hacia el pasado. Su conclusión era revolucionaria. Las eras glaciales no eran causadas por una disminución en la cantidad total de energía solar que recibe la Tierra. Esa cantidad varía muy poco con los cambios orbitales. Lo crítico era la distribución de esa energía en el espacio y el tiempo. Específicamente, Milankovitch propuso que las glaciaciones comenzaban cuando los veranos en las latitudes altas del hemisferio norte eran suficientemente fríos para que la nieve del invierno anterior no se derritiera completamente. Este detalle es fundamental. Las grandes masas de hielo continental se forman sobre tierra, no sobre océano. Y la mayor concentración de tierra en latitudes altas está en el hemisferio norte: Canadá, Siberia, Escandinavia, Alaska. Si los veranos allí no son lo suficientemente cálidos para derretir toda la nieve acumulada durante el invierno, año tras año, la nieve se acumula, se comprime, se convierte en hielo, capas sobre capas durante milenios, hasta formar glaciares continentales de kilómetros de espesor. Milankovitch publicó su obra maestra en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, un momento terrible para presentar teorías científicas revolucionarias. Su trabajo fue mayormente ignorado durante décadas. La comunidad científica permanecía escéptica. Sus cálculos eran impresionantes, pero ¿dónde estaba la evidencia empírica de que estos ciclos orbitales realmente controlaban las glaciaciones? La teoría tenía un problema particular que desconcertaba a los científicos. Según los cálculos de Milankovitch, el ciclo de oblicuidad de 41.000 años debería ser el dominante en producir glaciaciones. Sin embargo, cuando finalmente se obtuvo evidencia directa del pasado climático, reveló algo diferente. El ciclo dominante de las glaciaciones durante el último millón de años era de aproximadamente 100.000 años, coincidiendo con el ciclo de excentricidad, que Milankovitch consideraba menos importante. Este misterio, conocido como el problema de los 100.000 años, sigue siendo objeto de investigación activa. ¿Por qué el ciclo de excentricidad, que causa variaciones relativamente pequeñas en la insolación, domina el ritmo glacial? La respuesta probablemente involucra retroalimentaciones complejas del sistema climático que amplifican pequeñas señales orbitales, algo que Milankovitch no podía haber previsto sin conocer los detalles del ciclo del carbono oceánico y atmosférico. Pero el núcleo de su teoría era correcto. Los movimientos de la Tierra en el espacio, cambios tan sutiles que son imperceptibles en escalas de tiempo humanas, dictan el ritmo fundamental del clima planetario. Somos pasajeros en una nave espacial cuyos movimientos orbitales determinan si viviremos en un mundo de hielo o en uno de calor. Durante décadas después de que Milankovitch presentara su teoría, la comunidad científica permaneció dividida. Sus cálculos matemáticos eran impecables, pero faltaba algo crucial: evidencia física directa del pasado climático que confirmara que los ciclos glaciales realmente seguían el ritmo orbital que él había predicho. La respuesta llegaría de uno de los lugares más inhóspitos y extremos del planeta, el corazón de la Antártida. En los años 70, científicos de múltiples países emprendieron proyectos ambiciosos de perforación en el hielo antártico. No buscaban petróleo ni minerales, buscaban algo infinitamente más valioso: tiempo congelado. Cada capa de hielo en la Antártida
es una instantánea del momento en que esa nieve cayó. Y dentro de ese hielo, atrapadas en burbujas microscópicas, están muestras de la atmósfera antigua de la Tierra. Las perforaciones más profundas alcanzaban inicialmente cientos de metros, luego kilómetros. En 1985, científicos soviéticos en la estación Vostok completaron una perforación que alcanzó más de 2.000 metros de profundidad. Cada sección del cilindro de hielo, extraído, llamado núcleo de hielo, era cuidadosamente analizada. Y lo que revelaba era extraordinario. Los científicos podían medir la temperatura del pasado analizando isótopos de oxígeno en el hielo. El oxígeno tiene varias formas, o isótopos, con diferentes masas. La proporción entre oxígeno 16 y oxígeno 18 en el hielo actúa como termómetro químico, indicando cuán fría o caliente estaba la atmósfera cuando esa nieve cayó. Capa por capa, año por año, milenio por milenio, se reconstruía un registro continuo de temperatura. Pero eso no era todo. Las burbujas de aire atrapadas en el hielo contenían muestras reales de la atmósfera antigua. Al extraer cuidadosamente ese aire y analizarlo, los científicos podían medir las concentraciones exactas de dióxido de carbono, metano y otros gases hace cientos de miles de años. Por primera vez en la historia humana, teníamos acceso directo a la química atmosférica del pasado profundo. Los resultados eran asombrosos. El núcleo de hielo de Vostok revelaba un registro climático que se extendía 160.000 años hacia el pasado y mostraba un patrón claro: ciclos regulares de temperaturas frías y cálidas, períodos glaciales seguidos por períodos interglaciales. Y crucialmente, estos ciclos coincidían con las predicciones de Milankovitch sobre cuándo la insolación en las latitudes altas debería favorecer la formación o el derretimiento de glaciares. En 1998, científicos del proyecto europeo EPICA, siglas en inglés para Proyecto de Perforación de Hielo en la Antártida Europea, comenzaron una perforación aún más ambiciosa en un sitio llamado Dome C. Esta perforación continuaría durante años, penetrando más de 3.200 metros en el hielo antártico. En el año 2004 anunciaron que habían alcanzado hielo de 800.000 años de antigüedad. 800.000 años. Un registro climático continuo que cubría 8 ciclos glaciales completos. Era como abrir un libro de historia planetaria, página por página, década por década, milenio por milenio. Y lo que ese libro revelaba confirmaba de manera contundente la teoría de Milankovitch, mientras también planteaba nuevos misterios. Los datos mostraban oscilaciones regulares entre períodos glaciales e interglaciales. Durante los períodos glaciales, las temperaturas en la Antártida eran aproximadamente 8 a 10 grados centígrados más frías que hoy. Las concentraciones de dióxido de carbono caían a 180 partes por millón, comparadas con 280 partes por millón durante los interglaciales. El metano también fluctuaba dramáticamente, cayendo durante las glaciaciones y aumentando durante los períodos cálidos. Pero aquí estaba lo fascinante. Los cambios en temperatura y gases de efecto invernadero estaban perfectamente sincronizados. Cuando comenzaba una glaciación y las temperaturas caían, el dióxido de carbono también caía. Cuando terminaba una glaciación y las temperaturas subían, el dióxido de carbono también subía. Esto demostraba que existían mecanismos de retroalimentación poderosos que amplificaban los pequeños cambios en la insolación causados por los ciclos orbitales. El patrón era inequívoco.
Durante el último millón de años, el ciclo dominante de las glaciaciones había sido de aproximadamente 100.000 años. 90.000 años de frío glacial gradualmente intensificándose, seguidos por una transición rápida de aproximadamente 10.000 años hacia condiciones interglaciales cálidas. Luego, otro ciclo comenzaba. Los núcleos de hielo también revelaban detalles más finos. Dentro de los largos períodos glaciales había fluctuaciones más rápidas, eventos abruptos de calentamiento que duraban siglos antes de que el frío regresara. Estos eventos, detectados tanto en Groenlandia como en la Antártida, demostraban que el sistema climático podía cambiar violentamente en escalas de tiempo humanas, no solo geológicas. La evidencia de los núcleos de hielo fue complementada por análisis de sedimentos oceánicos. Los foraminíferos, organismos microscópicos que viven en el océano y cuyos caparazones se acumulan en el fondo marino, también contienen isótopos de oxígeno que registran temperatura y volumen de hielo. Núcleos de sedimento extraídos del fondo oceánico en todo el mundo mostraban exactamente los mismos ciclos que el hielo antártico. En 1976, un artículo científico titulado «Variaciones en la órbita terrestre, marcapasos de las edades de hielo», analizó sedimentos oceánicos que cubrían 450.000 años. Usando análisis espectral, una técnica matemática que identifica periodicidades en datos, los autores demostraron que las señales dominantes en el registro climático correspondían exactamente a los ciclos de Milankovitch. 100.000 años, 41.000 años y 23.000 años. La teoría de Milankovitch estaba confirmada. Los movimientos orbitales de la Tierra realmente controlaban el ritmo de las glaciaciones. Pero la historia era más compleja de lo que él había imaginado. Los cambios orbitales eran el gatillo, pero el sistema climático terrestre amplificaba esa señal a través de retroalimentaciones que involucraban océanos, atmósfera, hielo y el ciclo del carbono, de maneras que apenas comenzábamos a comprender. Los archivos congelados de la Antártida habían hablado, y su mensaje era claro. Nuestro planeta respira al ritmo de su danza orbital alrededor del Sol, inhalando frío durante 90.000 años y exhalando calor durante 10.000. Y nosotros, la humanidad, vivimos en uno de esos breves suspiros cálidos entre glaciaciones. Cuando Milutin Milankovitch calculó cómo los cambios orbitales alteraban la distribución de luz solar sobre la Tierra, identificó correctamente el gatillo que iniciaba las glaciaciones. Pero había un problema fundamental con sus números. Los cambios en la insolación causados por las variaciones orbitales eran relativamente pequeños. Demasiado pequeños, parecía, para explicar transformaciones tan dramáticas como convertir Canadá en un desierto de hielo de 3 kilómetros de altura. La solución al enigma estaba en un concepto que los científicos del clima ahora consideran fundamental: las retroalimentaciones. Pequeños cambios iniciales pueden desencadenar procesos que se amplifican a sí mismos, transformando un empujón suave en una avalancha de consecuencias. El sistema climático terrestre está lleno de estos mecanismos de amplificación, y durante las glaciaciones todos conspiran para intensificar el frío inicial. La primera y más obvia retroalimentación es el albedo del hielo. El albedo es simplemente la capacidad de una superficie para reflejar luz solar. La nieve fresca y el hielo son brillantes, casi blancos, y reflejan entre 70 y 90% de la luz solar que les llega. En contraste, el suelo oscuro, los bosques y el océano
absorben entre 80 y 90% de esa luz, convirtiéndola en calor. Aquí está el ciclo mortal. Cuando los veranos en las latitudes altas se vuelven ligeramente más fríos debido a cambios orbitales, algo de nieve del invierno anterior no se derrite completamente. Esa nieve refleja más luz solar durante el verano siguiente, enfriando aún más la región. Más nieve sobrevive el siguiente verano. Año tras año, la capa de nieve se expande y engrosa. Eventualmente se compacta en hielo glacial, que avanza sobre territorio que antes era tundra o bosque oscuro. Cada hectárea de tierra cubierta por hielo refleja más energía solar de vuelta al espacio, enfriando el planeta entero, lo que permite que el hielo avance aún más. Es un círculo vicioso que se autoalimenta. Los científicos estiman que esta retroalimentación de albedo puede amplificar el efecto inicial de los cambios orbitales por un factor de 2 o 3. Pero no termina ahí. La segunda retroalimentación crucial involucra al dióxido de carbono y los océanos. Los núcleos de hielo antárticos revelaron algo fascinante. Durante las glaciaciones, la concentración atmosférica de dióxido de carbono cae dramáticamente, de aproximadamente 280 partes por millón durante los períodos cálidos a solo 180 partes por millón durante los períodos glaciales. ¿Por qué? La respuesta está en la química oceánica. El agua fría disuelve más dióxido de carbono que el agua caliente. Cuando el planeta se enfría, los océanos, especialmente las aguas profundas del Océano Austral, alrededor de la Antártida, absorben más dióxido de carbono de la atmósfera. Y el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero crítico. Menos dióxido de carbono en la atmósfera significa menos retención de calor, lo que enfría más el planeta, lo que permite que los océanos absorban aún más dióxido de carbono. Nuevamente, un círculo vicioso. Los cambios en circulación oceánica durante las glaciaciones también juegan un papel. Las corrientes que normalmente traen nutrientes y dióxido de carbono, desde las profundidades oceánicas hacia la superficie, se debilitan o cambian de patrón, secuestrando carbono en el océano profundo durante miles de años. La tercera retroalimentación involucra la vegetación. Los bosques son oscuros y absorben luz solar eficientemente. Durante las glaciaciones, a medida que las temperaturas caen y el clima se vuelve más seco, los bosques retroceden. Áreas que antes estaban cubiertas por vegetación oscura se transforman en tundra abierta o estepas de hierba, superficies más reflectantes. Peor aún, eventualmente esas áreas quedan cubiertas por glaciares. La muerte de bosques también significa menos fotosíntesis, otro mecanismo que podría haber extraído dióxido de carbono de la atmósfera bajo otras circunstancias. Y cuando los glaciares avanzan sobre antiguos bosques y turberas, entierran vastas cantidades de carbono orgánico bajo el hielo, removiéndolo efectivamente del ciclo del carbono durante decenas de miles de años. Existe también una retroalimentación relacionada con el polvo. Durante las glaciaciones, el clima se vuelve más seco y ventoso. Los glaciares muelen la roca subyacente en polvo fino, y los vientos feroces levantan ese polvo junto con sedimentos de lechos de ríos glaciales secos y lo transportan por todo el planeta. Los núcleos de hielo muestran capas con concentraciones de polvo hasta 100 veces mayores durante los períodos glaciales que durante los interglaciales. Este polvo tiene múltiples efectos. Cuando cae sobre el océano, particularmente el océano austral, fertiliza el fitoplancton con hierro y otros nutrientes. Más fitoplancton
significa más fotosíntesis oceánica, que extrae aún más dióxido de carbono de la atmósfera. El polvo depositado sobre hielo también puede oscurecerlo ligeramente, afectando el albedo, aunque este efecto es complejo y aún se debate. Las capas de hielo mismas crean su propia retroalimentación a través de la elevación. A medida que los glaciares crecen hasta alcanzar kilómetros de altura, sus superficies superiores están a mayor altitud, donde el aire es más frío. Esto ayuda a preservar el hielo, incluso cuando las condiciones climáticas generales podrían estar mejorando ligeramente. Y finalmente está la retroalimentación del nivel del mar. Cuando enormes volúmenes de agua quedan atrapados en glaciares continentales, el nivel del mar cae más de 100 metros. Esto expone vastas áreas de plataformas continentales que antes eran océano. El océano Atlántico Norte se encoge. Las aguas someras tropicales, que normalmente absorben y distribuyen calor solar, disminuyen en área. La configuración de las cuencas oceánicas cambia, alterando las corrientes y la circulación oceánica global, de maneras que tienden a perpetuar el estado glacial. Todas estas retroalimentaciones trabajan en conjunto, amplificando el pequeño cambio orbital inicial. Son como amplificadores conectados en serie. La señal débil entra por un lado y sale por el otro magnificada cientos de veces. Es por eso que un cambio de solo unos pocos % en la insolación de verano en latitudes altas puede transformarse en una glaciación completa que remodela continentes enteros. Pero aquí está lo inquietante. Estas retroalimentaciones no tienen un interruptor de apagado automático. Una vez que el planeta entra en estado glacial, estos procesos continúan reforzándose mutuamente. El hielo refleja luz, lo que permite más hielo. Los océanos absorben carbono, enfriando el planeta, permitiendo absorber más carbono. Las retroalimentaciones crean estabilidad en el estado glacial. El planeta queda atrapado en el frío. Se necesita otro cambio orbital, esta vez favoreciendo veranos más cálidos en el hemisferio norte para empezar a revertir estos procesos. Y cuando eso sucede, las mismas retroalimentaciones que amplificaron el enfriamiento ahora amplifican el calentamiento. Pero esa transición, el fin de una era glacial, no es suave ni gradual. Es violenta, caótica, y reescribe la geografía del planeta en cuestión de milenios. Durante las eras glaciales, el sistema climático terrestre se comporta como una complicada red de retroalimentaciones, donde cada elemento influye en los demás, amplificando o atenuando los cambios iniciales. Estas retroalimentaciones, positivas y negativas, son responsables de convertir pequeños cambios orbitales en transformaciones climáticas globales gigantescas. Entre las retroalimentaciones positivas más importantes está el efecto albedo. El hielo y la nieve reflejan la mayor parte de la radiación solar que reciben, enfriando la superficie y permitiendo que más hielo se forme. Este proceso crea un ciclo en el que el aumento de hielo conduce a un mayor reflejo solar, y así sucesivamente, amplificando el enfriamiento global. Otra retroalimentación fundamental es la relacionada con los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Durante las glaciaciones, los océanos absorben más dióxido de carbono debido a las bajas temperaturas, lo que reduce este gas en la atmósfera y disminuye el efecto invernadero, lo que conduce a un enfriamiento aún mayor. Este proceso funciona en sentido contrario durante los períodos cálidos, amplificando el calentamiento. La vegetación y los cambios en el uso del suelo durante las eras glaciales también juegan un papel importante.
La expansión de tundras y estepas más claras reduce la absorción de luz solar comparado con la vegetación más oscura, aumentando así el efecto albedo y contribuyendo al enfriamiento. Además, la disminución de plantas fotosintéticas reduce la absorción de dióxido de carbono, reforzando el ciclo de enfriamiento. Los vientos y el polvo glaciar contribuyen a nutrir los océanos con hierro, favoreciendo el crecimiento del fitoplancton y aumentando la captura de carbono atmosférico por los océanos, reforzando aún más las bajas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por otro lado, hay retroalimentaciones negativas que actúan modulando y a veces frenando los cambios. Por ejemplo, el aumento del fitoplancton por la mayor concentración de dióxido de carbono puede mitigar parcialmente el calentamiento atmosférico al absorber carbono. Las nubes también actúan como reguladores complejos, reflejando la luz solar o atrapando calor según las condiciones, pero su impacto neto es difícil de predecir. Estas interacciones convierten al sistema climático en un sistema complejo y caótico, donde pequeñas perturbaciones iniciales pueden ser amplificadas de manera exponencial, generando cambios bruscos o lo contrario, ser amortiguadas para mantener la estabilidad aparente durante largos periodos. Así, las eras glaciales son producto no solo de las variaciones orbitales, sino también de estas potentes retroalimentaciones que amplifican sus efectos, iniciando y manteniendo largos períodos de frío extremo que terminan solo cuando otras variables orbitales o geológicas cambian el equilibrio del sistema. Cuando las glaciaciones llegan a su punto máximo, el planeta está cubierto por vastas capas de hielo que han avanzado lentamente durante decenas de miles de años. Pero estas eras de frío no terminan de forma gradual ni suave. La transición de un estado glacial a un interglacial cálido es abrupta, violenta y caótica, con cambios climáticos que pueden ocurrir en solo unas pocas décadas o siglos, una escala de tiempo sorprendentemente corta para procesos geológicos. Los núcleos de hielo polar, especialmente de Groenlandia y la Antártida, muestran que estas transiciones glaciales están acompañadas por aumentos repentinos de temperatura de hasta 10 grados centígrados en cuestión de décadas. Las temperaturas suben rápidamente, las capas de hielo comienzan a derretirse masivamente y los niveles del mar aumentan cientos de metros en miles de años, inundando continentes sumergidos y reconfigurando las fronteras costeras. Durante estas fases, la estabilidad del sistema climático se ve afectada por múltiples mecanismos. Uno de ellos es el aumento de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, que se liberan desde los océanos y los suelos congelados, permafrost, acelerando el calentamiento. Otro motor de la transición es el cambio en la circulación oceánica y atmosférica. El derretimiento del hielo dulce altera la salinidad y densidad del agua oceánica, afectando corrientes como la circulación termohalina, crucial para distribuir calor alrededor del planeta. Las capas de hielo, que parecían impenetrables, empiezan a fragmentarse y derretirse. Esto alimenta glaciares de agua dulce que desestabilizan la circulación oceánica, creando retroalimentaciones rápidas que incrementan el calentamiento regional. A la vez, los ecosistemas responden con migraciones masivas, extinciones localizadas y cambios en el ciclo del carbono. Además, durante estas transiciones violentas ocurren fenómenos extremos, como inundaciones catastróficas generadas por el colapso de presas naturales de hielo, creando eventos que dejan su huella tanto en el registro geológico
como en las leyendas humanas. Estas rápidas transiciones de frío extremo a calor relativamente benigno son parte esencial de los ciclos glaciales interglaciales. Son las fases donde la vida aprovecha para expandirse, evolucionar y prosperar, aunque también enfrentan desafíos inmensos en su lucha por la adaptación. Entender estos mecanismos es crucial hoy. Aunque el calentamiento actual es causado por la actividad humana, la historia del planeta nos recuerda que la Tierra puede cambiar rápida y drásticamente. Conocer cómo estas transiciones ocurren puede ayudarnos a prepararnos mejor para el futuro climático imprevisible. Durante millones de años, la Tierra ha alternado entre ciclos glaciales e interglaciales, períodos que marcan grandes cambios en la temperatura global y la extensión de las capas de hielo. Inicialmente, estos ciclos estaban dominados por variaciones de 41.000 años relacionadas con la inclinación del eje terrestre. Pero hace alrededor de 1 millón de años ocurrió una transición profunda y misteriosa llamada la transición del Pleistoceno medio, que modificó el ritmo de estos ciclos a uno de aproximadamente 100.000 años. Este cambio no solo afectó la duración de las glaciaciones, sino también la extensión y dinámica de las capas de hielo en el hemisferio norte. Durante el Pleistoceno medio, las capas de hielo se hicieron más masivas y persistentes, modificando drásticamente el clima global. Se cree que un descenso lento pero constante de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono pudo haber sido un factor clave para superar un umbral crítico que permitió el crecimiento y estabilización de estas grandes capas de hielo. El papel de los océanos en esta transición fue fundamental, ya que su capacidad para almacenar y liberar carbono influye directamente en la concentración de gases de efecto invernadero atmosféricos, modulando la temperatura global. Cambios en la circulación oceánica durante esta transición impulsaron alteraciones climáticas significativas, afectando no solo la globalidad, sino también la zonalidad climática. Los ciclos glaciales interglaciales siguen el ritmo impuesto por los cambios orbitales, pero las complejas retroalimentaciones del sistema climático amplifican estas señales y en ocasiones causan oscilaciones más rápidas o más lentas dentro de esos grandes ciclos. Este patrón es evidente en los registros geológicos y atmosféricos obtenidos de núcleos de hielo y sedimentos oceánicos. Hoy, el planeta se encuentra en un período interglacial llamado Holoceno, que comenzó hace aproximadamente 11.000 años, con el fin del último máximo glacial. La duración y características de este y futuros interglaciales siguen siendo objeto de intensos estudios científicos, especialmente con la influencia humana que podría estar alterando los patrones naturales de estos ciclos. Este entendimiento histórico y científico del pasado glaciar interglacial nos ofrece una perspectiva fundamental para interpretar el cambio climático actual y futuro, destacando la importancia de los mecanismos naturales de la Tierra y su interacción con la actividad humana. Lo que hace especial al ciclo glacial de 100.000 años es una combinación de factores geológicos, climáticos y oceanográficos que se reforzaron hace aproximadamente 1 millón de años, durante un evento conocido como la transición del Pleistoceno medio. Antes de esta transición, los ciclos glaciales eran más cortos y dominados principalmente por cambios en la inclinación axial de la Tierra. Pero después, los glaciares se volvieron más gruesos y persistentes, cambiando el ritmo del clima a un ciclo más largo y profundo de alrededor de 100.000 años.
Este cambio está asociado con un fenómeno crucial. Los glaciares comenzaron a aferrarse con mayor fuerza a las rocas base más duras y cristalinas de lo que antes ocurría. Esto permitió que las masas de hielo crecieran hasta volverse mucho más estables y gruesas, a menudo alcanzando varios kilómetros de espesor. Esta variación cambió también la dinámica del enfriamiento global, intensificándolo y haciendo que las glaciaciones duraran mucho más tiempo. Otro factor clave es la circulación oceánica, especialmente la circulación termohalina en el Atlántico Norte. Estudios recientes indican que justo antes del debilitamiento de esta circulación global, los glaciares experimentaron su máximo crecimiento y estabilidad. La circulación termohalina es fundamental para transportar calor desde los trópicos hacia latitudes más altas. Su desaceleración o parada produce un enfriamiento rápido en regiones críticas, afectando el clima global. Además, la interacción entre el ciclo del carbono y la geología jugó un papel importante. Cambios en la erosión y sedimentación que afectan la liberación y absorción de dióxido de carbono ayudaron a modificar la concentración atmosférica de este gas, que es fundamental en el efecto invernadero. La disminución gradual del dióxido de carbono atmosférico fue un factor que contribuyó a que la Tierra entrara en este ciclo más largo y profundo de glaciaciones. Finalmente, esta combinación de factores crea un sistema climático que responde no solo a los cambios orbitales, sino también a una compleja red de retroalimentaciones entre el hielo, los océanos, la atmósfera y la biosfera. Por eso, aunque el ciclo de 100.000 años no sea el que inicialmente predijeron los ciclos orbitales, se ha convertido en el patrón dominante de las últimas glaciaciones, moldeando el clima y la evolución de la vida en la Tierra. El Holoceno es el período interglacial actual, que comenzó hace aproximadamente 11.700 años, justo al finalizar la última glaciación llamada Dryas reciente. Es una época notablemente cálida en comparación con los largos períodos de hielo que la precedieron, caracterizada por un clima estable que permitió el desarrollo y expansión de la civilización humana. Durante el Holoceno, el clima ha experimentado fluctuaciones moderadas en temperatura y humedad, con fases como el óptimo climático del Holoceno, un período cálido que ocurrió hace entre 10.000 y 6.000 años, y la pequeña edad de hielo, una fase de enfriamiento entre los siglos XIV y XIX. Sin embargo, en general, el Holoceno representa un estado climático mucho más benigno y favorable para la vida. Este período ha sido fundamental para la evolución de la agricultura, el asentamiento humano y el desarrollo cultural y tecnológico, haciendo posible la compleja sociedad moderna. Además, el nivel del mar se ha estabilizado relativamente, aunque con un aumento total de aproximadamente 120 metros desde el último máximo glacial. Desde un punto de vista científico, el Holoceno es considerado un interglacial, lo que implica que en el futuro, cuando cambien nuevamente los ciclos orbitales y las condiciones climáticas se modifiquen, podría comenzar otra era glacial. Sin embargo, la influencia humana actual, con las emisiones masivas de gases de efecto invernadero, está alterando el equilibrio natural, produciendo un calentamiento global que podría prolongar o modificar las condiciones de este interglacial. En el contexto de los ciclos glaciales de 100.000 años, el Holoceno es ese breve lapso cálido y estable que permite la vida tal como la conocemos hoy. Pero el reloj glacial sigue su marcha, y entender este período
es clave para predecir cómo evolucionará el clima en el futuro próximo y distante. El período glaciar más reciente y mejor documentado es la glaciación Würm, conocida popularmente como la última edad de hielo. Comenzó hace aproximadamente 110.000 años y finalizó alrededor del 9700 a.C., marcando el fin de un ciclo glaciar que transformó radicalmente nuestro planeta. Durante esta enorme etapa, grandes capas de hielo avanzaron desde los polos hasta latitudes inusitadas, cubriendo gran parte de Europa occidental y central, el norte de América y vastas regiones de Asia. La glaciación Würm alcanzó su máximo apogeo hace unos 24.000 años, en lo que se conoce como el último máximo glacial. En este momento, el hielo alcanzó espesores de hasta 3 o 4 kilómetros en regiones como Canadá y el norte de Europa, y el nivel global del mar descendió más de 120 metros, dejando expuestas enormes planicies continentales ahora sumergidas bajo el océano. Estas tierras emergidas permitieron la conexión entre continentes que hoy están separados por océanos, como el puente terrestre de Beringia, que unió Siberia con Alaska, siendo un corredor esencial para la migración de especies, incluidos los primeros humanos que poblaron América. El clima del planeta durante la glaciación Würm era extremadamente frío, con temperaturas que en latitudes templadas caían al nivel de una tundra ártica. Los ecosistemas se transformaron en estepas abiertas y tundras que soportaban una megafauna adaptada a este frío extremo. Mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, leones cavernarios y otras especies emblemáticas del Pleistoceno dominaban estos paisajes. Este ciclo glaciar de 100.000 años, cuya duración fue finalmente confirmada por estudios de núcleos de hielo y sedimentos oceánicos, representa la etapa dominante de la historia climática reciente de la Tierra. La teoría de Milankovitch, con sus ciclos de excentricidad de la órbita terrestre, explicó cómo los cambios en la irradiación solar iniciaban estos periodos de frío prolongado, pero no por sí sola el mecanismo completo, pues las retroalimentaciones internas de la Tierra amplifican y mantienen estos estados glaciares durante decenas de miles de años. La glaciación Würm y sus predecesoras moldearon no solo el clima y la geografía, sino también la evolución humana. Fue durante este periodo frío cuando Homo sapiens migró fuera de África y se dispersó por todos los continentes, adaptándose a entornos cambiantes y desafiantes. Las conexiones de tierra emergidas facilitaron migraciones y el intercambio genético, mientras que las condiciones extremas presionaban a la innovación tecnológica y cultural. A medida que avanzamos hacia la era moderna, la influencia humana sobre el ciclo glaciar de 100.000 años se vuelve un tema inseparable de nuestra comprensión del clima terrestre. Aunque estos ciclos son procesos naturales que han gobernado la historia planetaria durante millones de años, el impacto de la actividad humana en el sistema climático añade una nueva dimensión a este antiguo ritmo. Desde la revolución industrial, el uso masivo de combustibles fósiles ha incrementado de manera exponencial las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente dióxido de carbono y metano. Estas emisiones han alterado el equilibrio natural del ciclo de carbono y los procesos climáticos, provocando un calentamiento global rápido y generalizado que no tiene precedentes en las últimas decenas de miles de años. El incremento de la temperatura media global ha resultado en el retroceso acelerado de los glaciares y el derretimiento de las capas de hielo polar, procesos que tradicionalmente se daban a escala de milenios, ahora están ocurriendo
en décadas. Esto ha modificado la dinámica del ciclo glaciar natural y cuestiona cuándo y cómo podría comenzar la próxima era glacial, ya que el calentamiento antropogénico podría retrasar o incluso evitar temporalmente la llegada de un nuevo periodo de hielo. Además, el cambio climático inducido por el ser humano altera también otros procesos claves en el sistema climático, como la circulación oceánica, el ciclo del agua, la frelización de suelos y la distribución de ecosistemas, afectando la compleja red de retroalimentaciones que históricamente han amplificado las oscilaciones climáticas naturales. Estos cambios representan un desafío sin precedentes para la adaptación de las sociedades humanas y la conservación de la biodiversidad. Comprender el ciclo glaciar natural y cómo la actividad humana lo está modificando es fundamental para elaborar políticas de mitigación y adaptación eficientes. Así, el antiguo ciclo de 100.000 años, que marcó el pulso del clima y la vida en la Tierra, se enfrenta hoy a una nueva era, en la que la responsabilidad humana juega un papel decisivo en la estabilidad futura del planeta. A lo largo de la historia del planeta, los ciclos glaciales no solo han marcado cambios climáticos profundos, sino que también han moldeado los grandes procesos geológicos y biológicos. Más allá de la influencia humana actual, el planeta sigue estando sujeto a fuerzas naturales que continúan su curso inexorable en escalas de tiempo que superan ampliamente la duración de una vida humana. Estos ciclos han impulsado la formación de montañas y valles, la distribución de océanos y continentes, y la evolución de ecosistemas enteros. Las capas de hielo al avanzar y retroceder han esculpido paisajes, arrastrado rocas y creado nuevos hábitats. Esos cambios físicos también alteraron los cursos de los ríos y la química del suelo, impactando la biodiversidad y los ciclos del carbono, del nitrógeno y de otros elementos fundamentales para la vida. Además, los ciclos glaciales influyeron en la variabilidad del clima regional y global, lo que a su vez condicionó la distribución de especies y la migración de poblaciones humanas. Las adaptaciones a estos cambios, desde nuevas técnicas de caza hasta el desarrollo de tecnologías para sobrevivir el frío extremo, marcaron hitos evolutivos y culturales. El estudio detallado de estos procesos, por medio de registros geológicos, climatológicos y paleontológicos, ha permitido a los científicos no solo entender el pasado, sino también anticipar cómo podría comportarse el clima frente a nuevas presiones científicas y antrópicas. La historia de los ciclos glaciales, entonces, no es solo un relato de hielo y calor, sino una historia viva de transformación constante. Este conocimiento se convierte en una herramienta esencial para enfrentar los retos ambientales del presente, para diseñar estrategias de conservación y para comprender la verdadera dimensión de nuestro impacto en un sistema dinámico y frágil. Durante las edades de hielo, las condiciones climáticas extremas pusieron a prueba a todas las formas de vida en la Tierra. La capacidad para adaptarse a un entorno hostil fue crucial no solo para la supervivencia de especies animales y vegetales, sino también para la evolución de los humanos modernos. En estas épocas de frío intenso y largos inviernos, la naturaleza mostró una resiliencia extraordinaria, desarrollando estrategias que permitieron enfrentar y superar los desafíos del clima glacial. Las plantas, por ejemplo, desarrollaron mecanismos para resistir las bajas temperaturas y períodos prolongados de oscuridad. Muchas especies evolucionaron hacia formas más resistentes al frío,
con cambios en su estructura celular y ciclos de vida que les permitieron sobrevivir bajo la nieve y el hielo durante meses. Los bosques, que retrocedieron ante la expansión del hielo, dieron paso a tundras y estepas, pero en los refugios climáticos donde el hielo no llegó, las plantas persistieron, asegurando la base de la cadena alimentaria. En el reino animal se observa una diversificación de adaptaciones. Algunos mamíferos adquirieron pelajes más gruesos y densos, como el mamut lanudo y el rinoceronte lanudo, mientras otros desarrollaron comportamientos migratorios o estrategias de hibernación para resistir el frío extremo. Estas adaptaciones no solo permitieron la supervivencia, sino también la proliferación de una megafauna que dominó vastas regiones durante el Pleistoceno. Los humanos, como especie especialmente adaptable, no fueron la excepción. La vida durante las edades de hielo fomentó innovaciones tecnológicas, culturales y sociales. La necesidad de vestimenta adecuada, refugios protectores y una dieta adaptada impulsó avances en la fabricación de herramientas, el uso del fuego y la organización social. La migración a través de puentes terrestres emergidos, como Beringia, permitió la expansión humana a nuevos continentes. Además, la memoria cultural y la transmisión del conocimiento se convirtieron en elementos claves para la supervivencia. Las historias y mitos sobre animales, la naturaleza y fenómenos climáticos ayudaron a crear un sentido de identidad y cohesión social. La adaptación humana durante estas épocas fue una combinación de biología, cultura y tecnología. Este capítulo revela cómo las edades de hielo no solo fueron épocas de desafío, sino también periodos fundamentales para el desarrollo de la biodiversidad y la evolución humana. Entender estas adaptaciones nos brinda una visión más completa de cómo la vida puede responder y evolucionar frente a cambios climáticos drásticos. Los científicos han estudiado durante décadas los patrones de los ciclos glaciales y han desarrollado modelos que permiten predecir la evolución futura del clima de la Tierra. Estos estudios indican que, si la actividad humana no hubiese alterado la atmósfera con emisiones masivas de gases de efecto invernadero, la Tierra estaría en camino a una nueva era glacial dentro de aproximadamente 10.000 años. Este ciclo natural responde a las variaciones en la órbita terrestre que afectan la cantidad y distribución de la radiación solar. Sin embargo, la gran cantidad de dióxido de carbono y otros gases liberados en los últimos siglos ha generado un calentamiento global que modifica significativamente este patrón. Este calentamiento podría retrasar o incluso impedir que la próxima glaciación comience a tiempo según el ciclo habitual. Esto crea una situación inédita en la historia de la humanidad y del planeta, donde la acción humana se convierte en un factor decisivo en la trayectoria climática futura. Además del calentamiento, la pérdida acelerada de masas de hielo en glaciares y casquetes polares está modificando la circulación oceánica y atmosférica, lo que puede provocar cambios climáticos regionales imprevistos. La ciencia actual trabaja no solo para entender estos procesos, sino para anticipar escenarios futuros que permitan mitigar impactos y adaptarse a las nuevas condiciones de un planeta en transformación. Esta comprensión profunda del ciclo glaciar y su interacción con la actividad humana abre una ventana de oportunidad y responsabilidad para intentar revertir o al menos moderar los efectos adversos. La tecnología, la política y la conciencia global deben alinearse para preservar el equilibrio climático en esta era crítica. Así,
El estudio del ciclo glaciar de 100.000 años no solo es un viaje fascinante por el pasado, sino un faro para guiar el futuro de la Tierra y la humanidad. En el año 2025, las Naciones Unidas declararon el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, reconociendo la importancia crucial que estos tienen para el clima mundial y el suministro de agua dulce para miles de millones de personas. Los glaciares, que forman más del 70% del agua dulce del planeta, están retrocediendo a un ritmo sin precedentes debido al cambio climático provocado principalmente por actividades humanas desde el siglo XIX. El deshielo acelerado no solo remodela los paisajes de todo el mundo, sino que también pone en peligro la seguridad hídrica a largo plazo para muchas regiones que dependen de las reservas de agua glaciar. Se ha alertado que estudios recientes muestran una pérdida masiva de masa glaciar, incluso superior a la de las capas de hielo de Groenlandia o la Antártida en ciertos años recientes. Este fenómeno contribuye de manera significativa al aumento del nivel del mar, que representa una amenaza para zonas costeras y ecosistemas alrededor del mundo. Además, el aumento de lagos glaciares, debido al derretimiento, incrementa el riesgo de inundaciones repentinas que amenazan la seguridad de comunidades montañosas, especialmente en regiones vulnerables como Asia, donde millones de personas viven cerca de estas formaciones glaciares. La conservación de los glaciares requiere una gestión integrada que combine monitoreo científico, participación comunitaria y políticas sostenibles. Tecnologías de alerta temprana, manejo eficiente de recursos hídricos y restauración de ecosistemas son parte esencial del abordaje para mitigar el impacto del retroceso glaciar. La educación y el empoderamiento de comunidades locales son también vitales para fortalecer su capacidad de adaptación. Este año internacional moviliza a gobiernos, científicos y sociedad civil para reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero y preservar estos recursos esenciales para el futuro del planeta. Sin embargo, los glaciares enfrentan amenazas sin precedentes, no solo por el calentamiento global, sino también por actividades económicas, como la minería que perturban estos delicados ecosistemas. La relevancia del ciclo glaciar de 100.000 años se observa hoy día en la necesidad de preservar estas masas de hielo como reguladoras del clima y fuentes vitales para la humanidad. La continuidad de estos ciclos, aunque naturales, está siendo alterada por nuestra propia acción, lo que exige reflexión, compromiso y acción urgente. Finalmente, hace alrededor de 11.000 años, el planeta comenzó a retirarse del frío extremo a un período de estabilidad y calor relativo que llamamos Holoceno, el interglacial actual. Este cambio significó no solo el retroceso de las capas de hielo, sino también el inicio de un clima propicio para la agricultura, el desarrollo de aldeas y ciudades, y el nacimiento de la civilización humana moderna. El ciclo de 100.000 años no solo es un patrón numérico, sino la expresión de una compleja interacción entre fuerzas astronómicas y procesos terrestres que han dictado el pulso de nuestra historia geológica y humana. Comprender este ciclo no es solo una cuestión científica, sino un viaje para entender nuestro lugar en el tiempo y cómo las fuerzas cósmicas moldean la vida en nuestro planeta. El legado de los ciclos glaciales es un relato profundo que conecta la historia de nuestro planeta con la evolución de la vida y el destino humano. Durante los últimos millones de años, la Tierra ha vivido oscilaciones dramáticas entre periodos de frío intenso y calidez relativa,
dictados por ritmos que tardan cientos de miles de años en cumplirse, pero que, sin embargo, han moldeado paisajes, ecosistemas y civilizaciones. Estos ciclos de hielo y calor no son simples caprichos del clima. Son pulsos vitales que han posibilitado la adaptación y diversificación de la vida en el planeta. Las eras glaciales forzaron a las especies a buscar refugios, a migrar, a innovar. Muchas se extinguieron, pero otras evolucionaron y prosperaron. Los cambios en el nivel del mar, la exposición de puentes de tierra perdida como Beringia y la transformación de biomas crearon rutas para migraciones y aislamiento genético que dieron lugar a la diversidad biológica actual. La humanidad misma está estrechamente ligada a este ciclo. Desde nuestro origen en un mundo de glaciares y tundra, pasando por la expansión hacia todos los rincones del planeta, a través de corredores terrestres creados por el hielo, hasta el desarrollo de la civilización en el interglacial actual, los ciclos glaciales han sido el telón de fondo invisible de nuestra historia. Hoy vivimos en el Holoceno, un breve momento cálido de estabilidad climático, pero la música del ciclo de 100.000 años sigue sonando en un fondo remoto. Entender cómo funciona este reloj natural es fundamental y urgente, especialmente en un momento en que la acción humana está alterando drásticamente el sistema climático, introduciendo nuevas variables que podrían desestabilizar estos antiguos ritmos. El conocimiento sobre los ciclos glaciales no es solo científico, es un llamado a la reflexión sobre la fragilidad y resiliencia de la Tierra. Nos recuerda que nuestro planeta es un sistema dinámico, que el equilibrio climático es precario y que nuestra propia supervivencia depende de nuestra capacidad para comprender y respetar estos procesos naturales. En Dato Terra te invitamos a continuar explorando estos y otros misterios fascinantes que la Tierra guarda en su historia y presente. ¿Qué misterio del ciclo glaciar te ha sorprendido más? Deja tus pensamientos y preguntas en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos los secretos increíbles de nuestro planeta.